Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí, muchas gracias por todos los saludos que nos están mandando en el chat. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos ustedes, la gente de Guatemala, de El Salvador, de Argentina, de Bolivia, que nos están acompañando el día de hoy, de Ecuador, de México, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí. Es en verdad un honor para nosotros el poder iniciar este año, este 2022, con su compañía, con su generosidad, pero sobre todo con su confianza y con su amistad. Muchísimas gracias y sean bienvenidos y sean bienvenidas a nuestro primer webinar de este 2022, webinar que organizamos como parte de las actividades de JBA Farmacovigilancia. Y cuando estábamos hace un par de meses pensando y planeando acerca de cuál sería una de las temáticas que pudiesen tomar mayor relevancia para ustedes, para los interesados en las ciencias vinculadas con los medicamentos y las vacunas, hablábamos Gaby y su servidor acerca de diferentes temáticas. Y sin duda, de la mano de esta siguiente ola que varios países en Latinoamérica ya estamos enfrentando, nos pareció muy importante hablar de uno de los instrumentos que en materia de la salud pública han sumado mayores beneficios que sin duda riesgos, que son las vacunas. Pero no vamos a hablar de las vacunas de COVID-19 como tal. Vamos a hablar de uno de los principios más importantes cuando se trata de la evaluación de la seguridad de las vacunas, que es justamente el proceso que varios de las y los farmacovigilantes y aquellos colegas que no hagan farmacovigilancia o que no estén tan involucrados, sin duda esta sesión también será de gran interés para ustedes porque vamos a hablar de este principio importantísimo en el hacer de la farmacovigilancia, que se vincula con qué? Justamente con la evaluación de la causalidad, pero en este sentido, la evaluación de la causalidad cuando de vacunas se trata. Y vamos a hablar de los principios y de los retos. Para eso, en primera instancia, quiero empezar a hablar de un evento muy interesante, un evento bastante, digamos, a veces desafortunado, que es el sangrado gastrointestinal. Como varios de nosotros sabemos, es un síntoma de un trastorno en el sistema digestivo, donde básicamente la sangre, pues a menudo se presenta ya sea en las heces o en el vómito, pero ojo, no siempre este sangrado sea así visible, y en ese sentido, pues puede inclusive a llegar a detectarse unos signos y síntomas como pueden ser las heces negras. El nivel de sangrado puede variar de leve a intenso y puede ser potencialmente mortal. Básicamente, para determinar si existe o no un sangrado gastrointestinal es necesario algunas veces llevar el uso de tecnologías de diagnóstico, sobre todo diagnóstico por imagen, para poder identificar este escenario, esta afección. Y el tratamiento de este sangrado gastrointestinal pues dependerá justamente del origen. Los signos y los síntomas pueden ser bastante variados, desde dolor en el pecho, dolor abdominal, un desmayo, o incluso, como ya lo mencionaba, sangrado rectal o heces negras. Ahora, ¿cuáles son las causas que originan, o cuáles son las causas que pueden dar lugar a este sangrado gastrointestinal? Una de estas causas, pues, es sin duda el consumo del alcohol. El consumo del alcohol es un factor de riesgo para poder vernos afectados con este elemento, con esta situación, con esta afectación en nuestro estado de salud. Otra de las causas tiene que ver con el cigarro. Todas aquellas y aquellos que fuman, el cigarro es uno de los factores de riesgo que pueden favorecer el sangrado gastrointestinal. Y para aquellos que fuman y toman, pues sin duda, pues estamos sumando más elementos para en un futuro, en una situación, en un estado del tiempo, podamos vernos afectados con este escenario en nuestra salud. Pero otro de los elementos o las causas que se vinculan es justamente el que las personas, por ejemplo, tengamos alguna enfermedad vinculada con el reflujo gastroesofágico y que no nos estemos controlando, que no estemos recibiendo el tratamiento y sobre todo este seguimiento y monitoreo médico necesario. Pero estas no son las únicas causas del sangrado gastrointestinal. Existe una más, que es el consumo de medicamentos. ¿De qué tipo de medicamentos? Por ejemplo, los fantásticos y fabulosos AINES.
¿Y por qué les hablo de los AINES? De ahorita, en un momento más, estaremos conversando por qué, si el título de esta sesión es Evaluación de la causalidad en vacunas, ¿por qué hablo de algo que no es una vacuna? Y hoy traigo aquí un ejemplo de un AINE que es bastante bien conocido para nosotros, el famoso ibuprofeno, donde básicamente, como contexto, para todos aquellos que ya olvidamos un poco de nuestras clases de farmacología o para aquellos que en algún momento, pues bueno, incluso pues las tenemos más o menos frescas, los AINES son estos antiinflamatorios no esteroideos y son un grupo variado, un grupo bastante heterogéneo y básicamente tienen entre sus funciones el que sean antiinflamatorios, el que sean analgésicos y el que sean antipiréticos. Ahí, por favor, si nos ayudan en poner en mudo su micrófono. En este sentido, el ibuprofeno, pues es uno de estos AINES, de estos antiinflamatorios no esteroideos y es básicamente un derivado del ácido propiónico y por supuesto es muy conocido a nivel mundial por estas propiedades que tiene tanto inflamatorias como analgésicas. Ahora, ¿cómo es que el ibuprofeno lleva a cabo esta función, este efecto en nuestro organismo? Pues es justamente a través de su mecanismo de acción, donde como nosotros sabemos, el ibuprofeno como mecanismo de acción está actuando justamente gracias a esta propiedad y capacidad que tiene de llevar a cabo una inhibición, ojo, una inhibición no selectiva. ¿De quién? De las famosas enzimas ciclooxigenasas, las COX-1 y las COX-2, en donde cuando lleva a cabo la inhibición de la COX-2, pues es ahí donde justamente, como esta enzima es aquella responsable de llevar a cabo el aceleramiento de la formación de sustancias que causan inflamación y dolor, es ahí donde nosotros agradecemos al ibuprofeno que exista. Pero al no ser selectivo, el ibuprofeno también inhibe y puede inhibir a la COX-1, donde las enzimas de la COX-1, pues estas desempeñan un papel muy importante. ¿En dónde? En la síntesis de los prostanoides para propósitos fisiológicos y en este sentido regulan funciones vinculadas con la protección gastrointestinal. En este sentido, las COX-2 son las responsables de llevar a cabo este efecto protector o de generar este efecto, de desencadenar este efecto protector en nuestra mucosa gástrica. Es así que cuando se bloquea, cuando se inhibe esta actividad de la COX-1, pues es cuando se presenta esta toxicidad que genera el ibuprofeno. ¿En dónde? En nuestro organismo. Es por ello que en la monografía de ibuprofeno ustedes podrán observar que se reporta que este medicamento puede llegar a causar sangrado gastrointestinal y es lo que no queremos que suceda. La pregunta de la sesión de hoy es ¿cómo sabemos esto? Que el ibuprofeno causa este sangrado gastrointestinal, pues es gracias a este proceso del cual nosotros estaremos conversando en este momento, que es la evaluación de la causalidad, donde la evaluación de la causalidad, en un principio ideal, en un escenario ideal para nosotros, los farmacovigilantes y los involucrados en este proceso de la investigación, desarrollo y monitoreo de los medicamentos, la evaluación de la causalidad pudiese estar representada desde este modelo, un modelo que nos permite tomar el ejemplo del ibuprofeno. Al tener el efecto del ibuprofeno, una relación con esta inhibición no selectiva de las COX, tanto la COX-1 como la COX-2, podemos nosotros anticipar que justamente cuando inhibe la COX-1 es cuando se genera esta toxicidad a nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Porque este es un efecto que se relaciona principalmente con una inespecificidad en el mecanismo de acción de la molécula. Y hasta ahí, pues sería entonces bastante sencillo llevar a cabo este proceso, el proceso de evaluar la causalidad, el proceso de poder determinar si efectivamente la exposición a A, que es nuestro medicamento, está causando B, que es nuestro efecto no deseado. Y para hablar de la relación causal entre toxicidad gastrointestinal e ibuprofeno, este esquema nos ayudaría bastante bien. Sin embargo, en la vida real, esto no sucede. Hay muchos factores para diversos medicamentos, para diversos eventos adversos, para diversos efectos no deseados que pueden estar involucrados en este proceso de la evaluación de la causalidad. Y por supuesto, las vacunas
las vacunas no se salvan de este escenario complejo de evaluación de causalidad, es decir, del proceso a través del cual nosotros podemos determinar si la exposición a la vacuna generó o no efectivamente o fue la causante o no de esa situación no deseada y que además es adversa para el usuario de esa vacuna o para el paciente o para el sujeto en investigación que recibió esa vacuna. Y con las vacunas, sin duda, el proceso es complejo. Es un proceso bastante complejo y complicado de entender, no por el principio del mecanismo de acción de una vacuna, sino por todos los contextos que se relacionan con la investigación, el desarrollo y comercialización de una vacuna. Porque para empezar, a diferencia de lo que sucede con un ibuprofeno que se administra a consecuencia de una situación que nos está afectando nuestro estado de salud, ¿qué pasa con las vacunas? En primera instancia, en la mayoría de la población, la vacuna o las vacunas se administran porque esa población está sana, está libre de esa patología. Y por otro lado, la administración de vacunas prácticamente nos acompaña durante todo nuestro ciclo de vida. Desde que nacemos nos exponemos a una vacuna. Conforme vamos creciendo, nos seguimos exponiendo a vacunas. Ahora, las y los adolescentes, por ejemplo, con la vacuna para el VPH, pues sin duda también se ven expuestos a la recepción de una vacuna. Las poblaciones de adultos mayores ya desde hace varios años se veían en la necesidad de recibir algunas vacunas en específico, por ejemplo, como la de la influenza, y ahora con este escenario de COVID, pues varias poblaciones que antes ya no estábamos acostumbrados a recibir una vacuna, estamos recibiendo la administración de una vacuna. De hecho, ¿cómo olvidar esta foto, esta escena, donde por allá del 8 de diciembre del 2020, esta mujer, Margaret Keenan, que es una habitante del Reino Unido, recibió por primera vez la primera vacuna contra COVID-19. Es por ello que el proceso de establecer la asociación causal cuando se administra una vacuna viene siendo una situación bastante compleja para varios escenarios. Sin embargo, de manera quiero decirlo, pues desafortunada, un poco desalentadora, se nos ha olvidado todos los beneficios que las vacunas han traído a la sociedad. Se nos olvida que gracias a la vacunación hemos podido erradicar enfermedades como la poliomielitis, enfermedades que llegaban a causar este tipo de afectaciones en pacientes pediátricos. Y hoy en día pensamos, al contrario, que la administración de una vacuna nos puede generar eventos como estas situaciones que se estaban reportando, sobre todo en redes sociales como TikTok, donde supuestamente después de administrarse una vacuna, las personas tenían ciertas propiedades como las que les estoy mostrando en este momento. Pero peor aún, hemos llegado a pensar que el llevar a cabo un proceso de vacunación está vinculado con escenarios tan desafortunados como la muerte, cuando en realidad, en la mayoría de las vacunas, los eventos que son más frecuentes de presentarse y de observarse en toda la historia de la investigación, desarrollo y comercialización de las vacunas tienen que ver con la reactogenicidad, que es justamente esta respuesta física, esta manifestación física que sucede a consecuencia de una respuesta inflamatoria que se desencadena a raíz de la vacunación y que este tipo de respuestas como la reactogenicidad pues se vinculan con algunos efectos locales como pueden ser el dolor en el sitio de inyección, el enrojecimiento, la induración, pero también puede haber efectos sistémicos, claro, la fiebre, la mialgia o incluso el dolor de cabeza. Este es el tipo de efectos que más comúnmente se manifiestan a partir de la recepción o la administración de una vacuna. Pero también hay otros efectos que no se parecen a estos y que inclusive pueden llegar sin duda a afectar de manera importante la salud, la calidad y la misma vida de ese paciente. Es justo por ello que en los siguientes minutos les estaré contando acerca de una metodología que propone la Organización Mundial de la Salud, una metodología para poder evaluar la asociación causal en relación a ¿qué? A los procesos de inmunización, no solo de aplicar una vacuna y de la vacuna misma, sino de la inmunización en todo su amplio espectro. Este manual pues precisa varios elementos bastante interesantes que me van a permitir hablarles justamente de los principios y los retos que se observan cuando se trata de llevar a cabo
la evaluación de una asociación causal en materia de uso y administración de vacunas. Empecemos con este viaje, y para ello vamos a hablar en este momento acerca de las definiciones que se describen y que se sustentan en este manual. La primera definición, que será de gran valor compartir con ustedes, es aquella que se relaciona ¿con qué? Con los efectos adversos que suceden o que le siguen a la inmunización, no a la aplicación de la vacuna única y exclusivamente, sino de la inmunización misma, de algo más amplio. En este sentido, desde el argot internacional, este tipo de efectos se conocen mejor como los AEFI o los AEFI. En este sentido, esta definición desde el manual de la OMS nos indica que un evento adverso seguido de la inmunización va a ser cualquier acontecimiento médico adverso que se produzca tras la vacunación y que no tenga necesariamente relación o asociación causal con el uso de la vacuna. Es decir, desde esta perspectiva, lo que vamos a colectar es todo aquello que suceda posterior a la vacunación y que sea adverso, independientemente de si tenga o no una relación o asociación causal. Y estos pueden ser diferentes tipos de signos o síntomas, incluso resultados anormales de laboratorio o alguna otra enfermedad. Primer definición bastante importante. Pero entendiendo la complejidad del universo de las vacunas y de los procesos que se vinculan con ellas, también hay otra definición, que es la del evento coincidente, que es justamente este AEFI, que es causado por algo que es distinto a la vacuna. Y esto puede ser incluso causado por algo que sea distinto incluso a un error de inmunización, o algo distinto a algo que se llama ansiedad por la inmunización. Es correcto, leyeron bien. Existen definiciones vinculadas a ansiedad por la inmunización, donde básicamente es un evento que se deriva a consecuencia de una afectación que se da en el estado de la persona a consecuencia de él estar o ella estar pensando, ansioso, alterado en su comportamiento por la situación de recibir una vacuna. Es por ello que también hay otra definición muy importante, que son las de respuestas relacionadas al estrés de la inmunización, o los ISRR. Esta respuesta es justamente una respuesta de estrés que se deriva a consecuencia de la inmunización y que, ojo, desde esta perspectiva precisan que se puede manifestar justo antes, durante o después de la inmunización. Y por ahí vienen dos conceptos muy interesantes. Una reacción relacionada ahora a un error en la inmunización, que esto es una situación que se vincula con una falla en manipular, prescribir o administrar la vacuna, y en consecuencia desde esta perspectiva son escenarios que se pueden prevenir. Y no menos importante, viene la reacción relacionada a la vacuna, donde es aquí donde justamente se dice que este evento es aquel que sí es causado a consecuencia de uno de los componentes de la vacuna, ya sea el principio activo como tal o alguno de los excipientes. Como pueden ver, desde las definiciones, si comparáramos o si intentáramos hacer una extrapolación de estas definiciones con lo que usualmente nosotros utilizamos en el ámbito de la farmacovigilancia para moléculas simples, encontraremos que hay importantes diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de moléculas simples como el ibuprofeno, pues de ninguna manera pensaríamos de algún estrés vinculado a la recepción de ese medicamento. Aquí, en los ámbitos de vacunación, sin duda sí son elementos que deben ser considerados cuando se trata de la evaluación de la asociación causal. Hablemos entonces de la siguiente puerta que nos espera para entender los principios y retos cuando se trata de la evaluación causal en materia de vacunas. Y en este sentido, ojo, importante, los que hacemos farmacovigilancia, cuando hablamos de causalidad, usualmente pensamos en el individuo, ¿no? Cuando se trata de vacunas, desde esta perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de la evaluación de la causalidad en materia de vacunas, debe realizarse esta evaluación y debemos considerar esta evaluación a diferentes niveles. Por ejemplo, el primer nivel tiene que ver con la evaluación de la causalidad a nivel poblacional, es decir, a nivel de la población o de los grupos de seres humanos. En este es necesario comprobar si existe o no una asociación causal entre el uso de la vacuna y alguna población en específico o en particular. Ojo, nivel de causalidad, primer nivel, que es el nivel poblacional.
Pero también existe otro nivel de causalidad, que es aquel que se vincula con el individuo, que es justamente aquel nivel que nos va a permitir, en consecuencia, poder establecer si ese evento de seguridad está específicamente relacionado con ese individuo en particular. De hecho, estos niveles de causalidad no es que se contrapongan, sino se complementan. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de vacunas derivado del volumen y la tasa de administración de vacunas, estos niveles de causalidad son muy importantes de sumarlos a nuestro mapa de acción. Hablemos un poco más del nivel de causalidad a nivel de la población, donde cuando hablamos de la evaluación de causalidad a nivel poblacional o de la población, básicamente tenemos un gran objetivo, que es el poder responder la pregunta que se refiere a si la vacuna pudiese estar causando este evento en particular. Es decir, si puede llevar a cabo la manifestación de ese efecto de seguridad no deseado. Y en ese sentido, para evaluar la causalidad a nivel poblacional, lo que la OMS nos comunica y nos sugiere es establecer ese nivel de causalidad a nivel de la población a través de estos parámetros. La asociación en el tiempo, la fuerza de la asociación, la relación dosis-respuesta, la consistencia de la información o de las pruebas que nos dan evidencia de que se está manifestando este efecto de seguridad, la especificidad y, por supuesto, la plausibilidad y la coherencia biológica. Cuando hablamos de temporalidad, básicamente algo que estamos evaluando y que vamos a tener y pretendemos evaluar es que la exposición a la vacuna debe preceder a la aparición del evento de seguridad que nosotros estamos en este sentido, tratando de determinar y de evaluar. Ojo, pareciera algo muy simple, algo muy lógico, muy sencillo, pero sin duda es uno de los elementos que algunas veces no se logran establecer y en consecuencia, si la relación temporal no es verificada, podemos tener justamente una gran probabilidad de asociar eventos de seguridad que nada tengan que ver con la administración de la vacuna. Ya lo mencionaba hace unos momentos, el estrés, los eventos vinculados con el estrés a la inmunización pueden suceder justo antes de recibir la vacuna, durante la recepción de la vacuna o posterior a la recepción de la vacuna. En términos de la fuerza de asociación, lo que se pretende en este parámetro es justamente poder buscar si hay una significancia estadística entre los dos elementos que estamos nosotros tratando de asociar. Cuando hablamos de la relación dosis-respuesta, aquí tendríamos que evaluar en qué medida la evidencia del aumento a la exposición aumenta el riesgo a que se presente ese evento de seguridad. Pero ojo, en vacunas, algunas veces, o en la mayoría de las veces, dado que las dosis son fijas y la frecuencia también tienden a ser fijas, puede ser un elemento que algunas veces no nos sume tanto, pero que en este sentido, desde los principios que nos maneja la Organización Mundial de la Salud, sería importante considerar. No menos relevante, tenemos que hablar de la consistencia de los elementos que nosotros estamos integrando. Hay que revisar si los resultados son similares o iguales a los que ya se han generado, por ejemplo, en otro tipo de estudios o de ensayos que están intentando de abordar esta pregunta vinculada a la determinación de la asociación causal. Y ojo, cuando hablamos de especificidad, estamos hablando en el escenario de poder demostrar que la vacuna es la única causa del evento. Especificidad se refiere a poder demostrar que la vacuna es la única causa del evento. Y finalmente la plausibilidad o la coherencia biológica pues se vinculan con esta asociación entre la vacuna y el evento adverso, donde esto debe ser plausible y se debe tener pues un conocimiento coherente en términos de la biología de la vacuna y de la biología de la aparición y expresión del evento de seguridad. Cuando hablamos de niveles de causalidad, ya no pensando en la población, sino en el individuo, aquí lo que se precisa evaluar es temporalidad, igual que lo hacíamos en población, pero también se precisa que se evalúe algo que se llama una prueba definitiva de causalidad, donde ¿qué es lo que estamos buscando aquí? El poder determinar si existe o no una prueba clínica o de laboratorio que nos permita determinar si efectivamente el evento está siendo causado por esa vacuna. Estamos hablando aquí a nivel de causalidad del individuo. También
también, como ya les decía yo, al complementarse estos dos niveles de causalidad, al estar estableciendo la causalidad a nivel del individuo, se recomienda también poder echar un vistazo a lo que dice la información vinculada con causalidad, pero ahora a nivel poblacional. Es decir, en este sentido, efectivamente, en términos de población, esta vacuna sí puede causar este evento de seguridad. Efectivamente, hay información reportada que nos permita sumar argumentos a esta presunción de asociación causal. Esto es lo que se pretende integrar en este tercer parámetro. Y no menos importante, ojo, a diferencia de lo que pasa también en la causalidad poblacional, cuando hablamos del individuo, hablamos de si existen o no causas o explicaciones alternativas a la expresión de ese evento de seguridad. Es decir, existen algunos otros elementos que pudiesen considerarse como los factores que en realidad son responsables de la aparición de ese evento de seguridad. Por ejemplo, se trata de alguna situación de enfermedades preexistentes o de enfermedades recientemente adquiridas, o si se trata de la aparición espontánea de un evento sin factores de riesgo conocidos, etcétera, etcétera. Aquí, a nivel del individuo, es uno de los factores que sin duda nos demanda esta metodología considerar. Y por último, y uno de los principios que en farmacovigilancia se operan de manera muy redundantes, ¿qué hay previamente reportado? ¿Qué nos dice la literatura? ¿Se ha reportado esta información previamente en esta misma vacuna o en alguna otra vacuna de la misma naturaleza? Por ejemplo, hoy en día en los tiempos de COVID-19 fue muy bien sabido por todos nosotros que se empezaron a presentar los casos de síndrome de trombosis y trombocitopenia con la vacuna de AstraZeneca en la Universidad de Oxford, una vacuna que tenía la característica de ser de tecnología de vector viral. Posteriormente, cuando esto se identifica también en Estados Unidos con la vacuna de Johnson & Johnson, una de las evidencias o de los informes previos que nos ayudaban a entender si pudiese estar o no relacionada este evento de seguridad con la aplicación de la vacuna es esta evidencia previa que ya se tenía de la expresión o al menos identificación de estos eventos en otra vacuna de la misma tecnología, del mismo tipo, que es vector viral. Esto es uno de los elementos que debemos sumar cuando estamos evaluando de establecer la causalidad, pero a nivel de los individuos. Siguiente puerta a descubrir en esta conversa tiene que ver justamente ahora con esta materia prima que hace del proceso de la evaluación de causalidad para vacunas, que son justamente los métodos. Los métodos. El método que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, primero que nada, nos especifica en qué tipo de casos este método se recomienda utilizar. Es decir, es una metodología que no se plantea sea utilizada para todos y cualquiera de los casos que se reciben vinculados con el uso o la administración de una vacuna o con los procesos de inmunización. En primera instancia, nos dice esta metodología, nos dice este principio, que lo que aquí se plantea, lo que les voy a contar en los siguientes minutos, esté considerando que se pueda aplicar o que se deba aplicar en casos graves. Es decir, en aquellos casos que, como ya bien sabemos, o llevaron a la muerte de quien recibió la vacuna, o pusieron en riesgo su vida, o causaron una hospitalización, o causaron una malformación, o causaron una discapacidad persistente o significativa, o se consideró un evento médicamente importante. También esta metodología se recomienda se aplique en aquellos eventos que se vinculen con un aumento en las tasas o en las frecuencias de lo que esperábamos que sucediera. Por ejemplo, si teníamos clasificado un evento de seguridad relacionado con esta vacuna como un evento de baja frecuencia o un evento raro y observamos un aumento en esa frecuencia, este sería un evento de seguridad para el cual deberíamos al menos considerar el poder implementar o seguir lo que nos dice esta metodología de la Organización Mundial de la Salud. Pero incluso un cambio en la gravedad del evento también puede ser considerado en este rubro. Y no menos importante, recordemos que en los procesos de farmacovigilancia no solo investigamos y evaluamos información en donde ya existe una asociación causal que se ha logrado determinar.
También hay escenarios de seguridad en donde los datos colectados nos permiten plantear hipótesis que se convierten en señales de seguridad. Esta metodología que nos plantea la Organización Mundial de la Salud también nos sugiere que en el caso de señales de seguridad que se determinen una vez que se conduce el proceso de evaluación y manejo de señales de seguridad, que son señales de seguridad que pueden tener un impacto significativo en la salud pública, también ese tipo de casos son los que se deberían estar incluyendo o se deberían estar considerando para ser sujetos de evaluar conforme a la metodología que aquí nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Y no menos importante, esta metodología que les voy a comentar, la Organización Mundial de la Salud la plantea primariamente para llevar a cabo la evaluación de la causalidad a nivel de los individuos, no a nivel de las poblaciones, porque a nivel de las poblaciones se deberán implementar otro tipo de principios de investigación y de manejo de la información de seguridad. Hablemos de esta metodología. Esta metodología nos plantea un esquema de cuatro importantes estadios. El primero tiene que ver con la elegibilidad, el segundo con llevar a cabo una lista de verificación o un famoso checklist, el tercero con la implementación de un algoritmo y el último, y no menos importante, con la clasificación del evento de seguridad. Vamos a echar un vistazo a cada uno de estos pasos que nos plantea la metodología que establece la Organización Mundial de la Salud. Primer paso, la elegibilidad. En este sentido, básicamente este primer estadio tiene que ver con la capacidad de identificar si efectivamente la información disponible en este caso es suficiente para poder implementar este proceso. Si los datos que aquí se están reportando inicialmente nos permiten utilizar esta información, este caso individual, para que sea sujeto a esta evaluación. Y es aquí en donde justamente las actividades de seguimiento, de complementación de la información son de gran valor. Siguiente gran estadio, que es la lista de verificación. Y esta es una lista de verificación de la causalidad, tal y como existe, por ejemplo, en el algoritmo de Naranjo, donde hay un cuestionario que nos permite ir llevando a cabo la evaluación de diferentes aspectos y poder responder y tal vez a comparación de ese algoritmo de Naranjo, poder dar una clasificación a esas respuestas, poderle dar un valor. Aquí, básicamente, este es un checklist. Aquí no nos va a dar ningún puntaje, pero es un checklist que va a evaluar la información contenida en el caso en 7 diferentes rubros. La vacuna misma, la calidad de la vacuna, o información referente a la calidad de la vacuna, si se trata de un error de inmunización, si se trata de esta respuesta vinculada con el estrés por una inmunización, la evaluación de la plausibilidad, la fuerza de asociación y qué otros factores se pueden utilizar para llevar a cabo esta clasificación. Este checklist es un checklist a manera de preguntas donde básicamente vamos a tener 4 opciones, que esto es algo muy importante, porque a diferencia de otros checklists, este checklist aplica el sí, el no se conoce esa información o simplemente no aplica. Este es un checklist que antecede al tercer paso. El tercer paso tiene que ver con la ejecución e implementación del algoritmo. Es decir, en esta metodología de la Organización Mundial de la Salud, en el paso 3, ahora sí, de la información que estamos utilizando, que estamos colectando desde nuestro checklist, vamos a llevar a cabo la implementación de un algoritmo, donde este algoritmo, como pueden ver en pantalla, es un algoritmo que ahora complementa esas preguntas que inicialmente nosotros estábamos respondiendo, donde básicamente, dependiendo de estas respuestas, vamos a llegar a diferentes estadios. Por ejemplo, un sí a la primera pregunta nos llevará a un estadio inicial que es el 1A, donde nos dice que hay inconsistencia en la asociación causal derivada de la inmunización. Un siguiente estadio, como el 2A, nos llevará a responder que sí hay consistencia en la asociación causal vinculada con la inmunización, pero por ejemplo, un estadio como es el estadio cuarto D, nos llevará a una situación en donde nosotros determinamos que ese evento de seguridad no se puede clasificar. Es desde este panorama, desde este abanico de diferentes conclusiones que opera el algoritmo o el algoritmo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que a partir de aquí nosotros podamos ser capaces de lo que nos va a permitir tomar acción, que es el poder clasificar
ese evento de seguridad. En ese sentido, la clasificación que nos plantea la Organización Mundial de la Salud básicamente es una clasificación que se vincula con las definiciones que se han generado desde el Grupo de Trabajo de Farmacovigilancia para Vacunas, en donde, en CIOMS, en este famoso grupo vinculado con las ciencias médicas. Desde aquí, como pueden ver ustedes en pantalla, la clasificación del evento de seguridad evaluado de este evento seguido de la inmunización está basado en dos grandes criterios en primera instancia. El primero tiene que ver con que la asociación causal es consistente con la inmunización. En este sentido, tenemos el escenario A, donde al ser consistente con la inmunización, posteriormente tendríamos la responsabilidad de determinar si es consistente en la asociación causal con la inmunización, en qué escenario de esa inmunización está localizado o está dispuesto dicha asociación causal. Por ejemplo, está vinculado efectivamente con una reacción que sí se relaciona con el principio activo o con algún excipiente del medicamento, o en este caso de la vacuna, o está vinculado con una asociación causal derivada de un defecto de calidad, en donde en la vacuna, o está vinculado con una situación que se deriva de un error en la inmunización, o es una asociación causal consistente con la inmunización, pero a consecuencia, por ejemplo, de una reacción de ansiedad o de estrés a la inmunización. Posteriormente, tenemos la asociación causal inconsistente con la inmunización, que sería el estadio C. En este sentido, básicamente, cuando hablamos de que hay inconsistencia, es que hay, por ejemplo, diferentes factores que son subyacentes o elementos subyacentes o información contradictoria que en algunos casos no nos permite necesariamente poder establecer esta consistencia en la asociación causal. Sin embargo, en esta misma metodología, la clasificación nos da un escenario que se llama el escenario B, o una categoría que es la categoría B, que es la indeterminada. Y es que en este escenario básicamente se habla o se trata de dar un espacio para que cuando se disponga de información adecuada en relación o de información suficiente en relación a ese evento de seguridad, pero no es posible asignarla en ninguna de las anteriores, tanto en A como en C, es en donde se puede clasificar como indeterminada. Y básicamente tenemos un último estadio que como tal no es una clasificación, sino es una característica o es un resultado de la aplicación de esa asociación o de esa evaluación causal, que es no clasificable. ¿Por qué? Porque la información con la que se cuenta, porque la información que se tiene no nos permite llevar a cabo este viaje, o en alguno de los momentos de la aplicación del checklist o por supuesto de la aplicación del algoritmo, no pudimos continuar en donde en esta respuesta que se espera en la implementación del algoritmo. Es así como la OMS, a través de este manual, nos plantea una alternativa muy interesante para poder llevar a cabo la evaluación de la asociación causal cuando de vacunas se trata. Y por último, y no menos importante, me gustaría hablar con ustedes acerca de los retos que observamos en esta materia. Primer gran reto, primer muy importante reto, que es la disponibilidad de información y de recursos. ¿Por qué? Porque la evaluación de la causalidad se realiza justamente con la información y con los recursos disponibles que van a tener ¿quiénes? Los que revisan la información. Y aquellos profesionales que revisan la información, pues son quienes, tanto el responsable de farmacovigilancia de la compañía farmacéutica del laboratorio productor, como el responsable de farmacovigilancia de la agencia reguladora o del equipo del Ministerio de Salud que sea responsable de la evaluación de esta información de seguridad. Y básicamente la información y los recursos pueden llegar a ser suficientes o, como algunas veces pasa en varios de los países de Latinoamérica, pueden llegar a ser insuficientes. Aquí, si un caso es evaluado inicialmente como adecuado para su clasificación, a veces cuando ya estamos evaluando la información, resulta ser que nos encontramos que no tenemos toda la información suficiente y a consecuencia de eso el caso se puede determinar como que no se puede clasificar o como que es inclasificable. El otro punto muy importante son las limitaciones o la comprensión de los alcances de la causalidad o de la determinación de la causalidad individual. ¿Por qué? Porque nosotros como farmacovigilantes deberíamos tener en cuenta que a nivel individual
usualmente no es posible establecer de manera definitiva una asociación causal. Es por ello que la información que se deriva de un caso deberá ser extrapolada, deberá ser integrada a grupos de casos para, en consecuencia, con mayor información, poder tener ahora ya una evaluación, pero a nivel poblacional. Es decir, cuando se trata de un solo caso, será bastante complicado el poder inclusive tomar alguna acción vinculada con el estatus o el acceso a dicha vacuna según sea el caso. No menos importante, el definir la categoría. Las categorías que nos plantea o que se nos plantean desde este grupo de trabajo, pues sin duda están vinculadas a dos categorías, qué es consistente o qué es inconsistente. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, la disponibilidad de la información puede tener grandes retos, de tal forma que nos pueden llevar a considerar como que el caso es inclasificable, pero ojo, cuando sea inclasificable o indeterminado, no significa que no le vamos a hacer nada a esa información. Esos datos, como lo marcan los principios de farmacovigilancia, los deberemos estar trasladando a la información de seguridad que es parte del proceso del manejo, evaluación y gestión de señales de seguridad. Seguimiento. Y este seguimiento se vincula con recursos, con disponibilidad de la información y sobre todo, justamente con esta continuidad en las operaciones y en los procesos. ¿Por qué? ¿Por qué el seguimiento? Pues nosotros deberíamos estar bastante conscientes de que la causalidad puede cambiar a través del tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el reporte inicial yo no tenía la suficiente información. De hecho, a lo mejor el reporte inicial es el que me permitió establecer una hipótesis y a consecuencia de esa hipótesis, haciendo un seguimiento a ese evento de seguridad, puedo colectar más datos, no solo de ese mismo paciente, sino de otros pacientes y a consecuencia de eso, yo ya podré tener la información que me permita justamente definir y establecer si al menos a nivel individual existe o no una asociación causal. Y no menos importante, el entrenamiento. El entrenamiento en esta materia, en la materia de establecer relación o asociación causal cuando se trata de vacunas, es uno de los elementos que nos parece necesita ser reforzado aún más. ¿Por qué? Porque usualmente los y las que hacemos farmacovigilancia estamos conectados con moléculas simples, con moléculas como el ibuprofeno, moléculas que a consecuencia de su mecanismo de acción podemos anticipar y explicar diferentes elementos de su seguridad. Pero en el caso de las vacunas, sin duda el escenario cambia por la situación vinculada a la edad en la que se administra una vacuna, el estado de salud de esos pacientes y, por supuesto, la disponibilidad o no para hacerle frente a la enfermedad para la cual dicha vacuna ha sido desarrollada. Aquí en el entrenamiento necesitamos hacer un trabajo, nos parece sin duda más importante, más amplio. ¿Para qué? Primero que nada, para que podamos entender metodologías y después para que podamos entender que establecer una asociación causal cuando de vacunas se trata tendrá que llevarse a cabo en dos grandes estadios, en el estadio individual y posteriormente trasladar esto al estadio poblacional. Desde aquí les agradecemos el que hayan asistido y el que hayan atendido a esta convocatoria. Sin duda, con esta sesión, reforzamos el lema que nos ha caracterizado, donde desde aquí, desde JBA Farmacovigilancia, consideramos que sí, la farmacovigilancia es un derecho, pero también es una responsabilidad. Les agradecemos infinitamente su atención y los invitamos a que sigan pendientes de las actividades que estaremos realizando, porque próximamente, en un par de semanas más, estaremos lanzando el programa de entrenamiento, capacitación y profesionalización para las y los farmacovigilantes. Es un programa que tendrá más o menos 6 cursos. Estaremos incluyendo dos nuevos temarios. Uno, con el que arrancaremos este año, estará vinculado con, ¿qué creen? Con el tema de evaluación causal cuando se trata de vacunas. Muchísimas gracias para todas y para todos ustedes. Les deseamos que este año 2022 esté lleno de salud, de prosperidad, de éxitos, pero sobre todo de el mejor hacer para la farmacovigilancia. Síganse cuidando, no bajen la guardia. Esto pues sigue avanzando, esta pandemia sigue avanzando, pero no nos queda duda que ahora con las vacunas coincidentemente vamos a tener mucho mejores herramientas para hacerle frente a esta variante o a las variantes que en un futuro puedan llegar a aparecer, que esperamos que no, tocamos madera desde aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes.
Y estén al pendiente que ya les estaremos informando de esta sesión para presentar el programa educativo de JBA Farmacovigilancia para este año, para este 2022. Hasta pronto y que estén muy bien.